Estás listo para abrir la puerta del conocimiento y embarcarte en un viaje que desafiará tus percepciones y te llevará a lo más profundo de la verdad. En el turbulento año de 1888, una serie de horribles asesinatos sacudió las calles del East End de Londres, dejando a la ciudad en un estado de pánico y desconcierto. Los crímenes fueron atribuidos a un misterioso asesino que pronto se ganaría el nombre de Jack el Destripador. En este documental, exploraremos los eventos que rodearon estos infames crímenes y el enigma que ha perdurado durante más de un siglo. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? Jack el Destripador es un asesino en serie no identificado que se cree que cometió al menos 5 asesinatos en 1888 cerca de Whitechapel, East End, Londres. Su modus operandi se caracterizó por la decapitación, la mutilación genital y la mutilación. Las mujeres que trabajan en la prostitución son sometidas a disección de estómago, extracción de órganos y mutilación facial. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres estaba superpoblado y el nivel de vida era bajo. La situación empeoró a medida que aumentaron significativamente la pobreza, la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel estaba asociado con el antisemitismo, el racismo, el crimen, los disturbios y la pobreza. Durante un periodo de varios meses en 1888, Jack el Destripador cometió una serie de asesinatos brutales, principalmente de mujeres que trabajaban como prostitutas en el East End de Londres. 5 víctimas, conocidas como las 5 canónicas. Los métodos de Jack el Destripador eran escalofriantemente precisos, y su habilidad para evadir la captura solo aumentaba el misterio que lo rodeaba. Aunque la Policía Metropolitana solo ha atribuido 5 asesinatos a una misma persona, también tiene 6 delitos en sus registros que conforman el archivo de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de asesinatos al Destripador, aunque los relatos sobre el Destripador variaron. Aunque se investigaron aproximadamente 300 sospechosos, la investigación policial no logró identificar al asesino en serie y se convirtió en objeto de burla y controversia en los medios. Esto llevó a la creación de un comité ciudadano para patrullar aunque los perpetradores nunca fueron identificados. La policía, los medios y los escritores presentaron una serie de teorías y sospechas para explicar la posible experiencia quirúrgica, profesión u ocupación y aceptación. Algunos de los sospechosos en la investigación fueron Montag Druid, Severin Klosowski, Aaron Kosminski y Francis Twombly. La policía recibió al menos 3 cartas firmadas por el asesino, en las que se burlaba de los hallazgos y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las cartas estaba firmada, Jack el Destripador, y desde entonces el asesino ha sido llamado con ese apodo. El mito de Jack el Destripador ha sido un concepto central en varias obras de literatura, arte y cine, que suelen combinar hechos reales con elementos de ficción y terror, contribuyendo a mantener la imperante alegoría moderna en torno al asesino. Aunque el elevado número de ataques a mujeres en el East End de la época hacía difícil determinar cuántos asesinatos fueron cometidos por una misma persona, la Policía Metropolitana de Londres descubrió 11 asesinatos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1888. No estoy seguro si todos fueron cometidos por la misma persona. 5 de ellos tienen varias cosas en común y se cree que fueron obra de Jack el Destripador, cuyo modus operandi era degollar, desmembrar genitales y disección de estómago, extirpación de órganos y tratamiento facial, desfiguración. A estos asesinatos se les suele denominar los 5 clásicos, para distinguirlos de otros casos del archivo de Whitechapel. No incluyen los 2 primeros casos. Emma Elizabeth Smith y Martha Tablam murieron. El 3 de abril de 1888, Smith fue agredida sexualmente en Osborne Street de la citada comunidad. Murió en un hospital de Londres al día siguiente a causa de una peritonitis provocada por un objeto contundente insertado en su vagina. En su declaración dijo que fue atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente de 29 años, por lo que el caso fue eliminado del archivo del Destripador. Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, habiendo recibido 39 puñaladas. Aunque la policía asoció el ataque con las típicas 5 muertes debido a su brutalidad, falta de motivo aparente y la proximidad del lugar, George Field, Whitechapel. Los ataques varían.
No hubo heridas en el cuello o el estómago de Tablam, ni sus heridas coincidían con el patrón en los 5 archivos canónicos. Los 5 canónicos. A las 3:40 de la mañana de la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888, la policía descubrió el cuerpo de la primera víctima típica, Mary Ann Nichols, en Box Row, ahora Durward Street, Whitechapel. Tenía múltiples cortes en la garganta, una laceración parcial en el abdomen, un corte profundo e irregular y múltiples cortes hechos con el mismo cuchillo. Unos días más tarde, alrededor de las 6 de la mañana del sábado 8 de septiembre, el cuerpo de Ann Chapman fue encontrado cerca de la entrada de un patio en Hanbury Street, Spitalfields. Tenía 2 cortes en la garganta, al igual que Nicholas. Pero en el caso de Chapman, le abrieron y extirparon completamente el estómago, le colocaron los intestinos en un hombro y le extirparon el útero. Un testigo afirmó haber visto la mitad del cuerpo de Chapman. Los asesinatos de Elizabeth Street y Catherine Eddowes tuvieron lugar en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El primer cuerpo fue descubierto en el número 1 de Dartfield Yard, ahora Enrique Street, tenía una erupción en el lado izquierdo del cuello que dañaba la arteria carótida. Sin embargo, no hubo ningún corte abdominal, lo que pone en duda la responsabilidad de Ripper, o al menos si fue interrumpido durante el ataque. Aunque los testigos afirmaron haber visto a Street con el hombre, hubo inconsistencias en su testimonio. Unos decían que el acompañante era rubio, otros decían que era moreno. Algunos incluso afirmaron que estaba andrajoso, mientras que otros no estuvieron de acuerdo. 45 minutos después, la policía encontró el cuerpo de Eddowes en Mitre Square en la City de Londres. Al igual que Chapman, le cortaron profundamente la garganta, le hicieron una incisión vertical amplia y profunda en su abdomen, le extirparon los órganos internos y le colocaron los intestinos en un hombro, y le extirparon el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, lo apuñalaron en el rostro. El vecino Joseph Loende dijo que poco antes del asesinato había pasado por esta calle con 2 amigos y dijo que vio a una mujer y a un hombre rubio y desaliñado. Sin embargo, sus amigos no pudieron apoyar esta descripción. Se encontró un delantal manchado con la sangre de Eddowes cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en Goulston Street, y había graffiti en la pared justo donde estaba la ropa que parecía indicar un judío, aunque esto no pudo ser confirmado. El graffiti es o no judío, ya sea escrito por un asesino o simplemente por casualidad, ya que este tipo de escritura ilegal era común en Whitechapel en ese momento. El jefe de policía, Charles Warren, exigió que se eliminaran los grafitis antes del amanecer por sospechar que incitaba a protestas antisemitas. La policía finalmente descubrió el cuerpo de Mary Jane Kelly en una cama en su habitación alquilada en el número 5 de Miller's Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana horas del viernes 9 de noviembre. Su cuerpo quedó desmembrado, sus heridas se extendieron desde el cuello hasta la columna, su rostro quedó aplastado hasta quedar irreconocible y le extirparon todos los órganos abdominales y el corazón. Estos 5 asesinatos suelen producirse por la noche, normalmente los fines de semana y a finales de mes. También se puede inferir que cada asesinato fue más grave que el anterior, a excepción de Street, cuyo ataque probablemente fue interrumpido. A los cuerpos de Nichols, a Chapman y Eddowes se les extirparon todos los órganos, excepto a Chapman y Eddowes, a quienes se les extirparon los úteros, mientras que a este último y a Kelly se les desmembraron los rostros. Los vínculos entre los 5 crímenes se rastrearon en documentos posteriores, que los descartaron como parte de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el forense Thomas Bond al jefe del CID en Londres, fechada el 10 de noviembre de 1888, se vinculaban 5 víctimas típicas. Algunos analistas no tienen dudas de que los asesinatos de Whitechapel fueron cometidos por el mismo hombre, pero en otros casos se desconoce el número de asesinos. Este es el caso del escritor Stuart P. Evans y Donald Rumbelow clasificaron los casos canónicos como el mito del destripador, porque, aunque los casos de Nichols, Chapman y Eddowes eran similares, no había evidencia de los asesinatos de Stride y Kelly. Suceden hechos similares, incluso se ha sugerido que los asesinatos de Tablam encajan en el registro canónico. Doctora Percy Clark, asistente del Dr. George Baxter Phillips, concluyó que 3 de los hombres fueron asesinados por el mismo hombre y que el resto eran hombres débiles, y condenado por imitar la serie original de crímenes. Aunque el nuevo jefe del CID, Melville McNaughton, dejó claro en su informe que los asesinos de Whitechapel solo tuvieron 5 víctimas y eso fue todo,
cabe señalar aunque Magneton se unió a la fuerza un año después de las muertes típicas, su memorando se equivocó al describir a los posibles sospechosos. Se cree que Kelly es la última víctima del Destripador, cuya ola de crímenes debe haber sido detenida por la muerte, el arresto o la inmigración. Sin embargo, hay otros 4 asesinatos en los archivos de Whitechapel que ocurrieron después de los 5 asesinatos típicos. El 20 de diciembre de 1888, la policía descubrió el cuerpo de Rose Mylett en Clark's Yard, High Street, Poplar. Aunque fue estrangulada, no mostró signos de lucha, por lo que creen que accidentalmente se ahorcó mientras estaba borracha o se suicidó. Sin embargo, los peritos concluyeron que Mylett fue asesinada. Unos 6 meses después, el 17 de julio de 1889, se descubrió el cuerpo de Alice Mackenzie en Castle Lane, Whitechapel. Sufrió una lesión en la arteria carótida izquierda y varios hematomas y cortes menores. Thomas Bond, uno de los expertos forenses que examinó el cuerpo, creía que se trataba de otra víctima del Destripador, aunque su colega George Baxter Phillips, que examinó el cuerpo canónico, más tarde tuvo una opinión diferente. Algunos escritores creen que el asesino de Mackenzie copió el modus operandi de Jack. Engañó a la policía, pero otros afirmaron que era obra del Destripador. Los asesinos posteriores de la mujer de Whitechapel la cortaron, amputaron y arrojaron su torso mutilado debajo de un arco de ferrocarril en Pinchin Street. El 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varios cadáveres dispersos en el lugar, por lo que no fue posible confirmar que hubiera sido asesinada allí. El cuerpo de la última víctima en los archivos de Whitechapel también fue encontrado el 13 de febrero de 1891 bajo un arco ferroviario en Swallow Garden Street. Aparte del corte en el cuello, su cuerpo estaba intacto. Algunos testigos dijeron que habían visto a la mujer poco antes con un hombre, James Thomas Sadler, que más tarde fue encontrado y arrestado acusado de asesinato. Algunos incluso pensaron que era Jack el Destripador. Sin embargo, por falta de pruebas, fue absuelto y puesto en libertad el 3 de marzo. La policía de Londres, liderada por el inspector Frederick Haberline, se enfrentó a una tarea monumental para capturar al esquivo asesino. Sin embargo, a pesar de la intensa investigación y la especulación pública, Jack el Destripador logró eludir a las autoridades, dejando tras de sí una estela de terror y misterio.